La noche en que mi padre levantó su copa y dijo delante de toda mi familia que yo había sido la única hija que no había conseguido hacer nada importante, yo ya sabía algo que él ignoraba. La empresa para la que trabajaba desde hacía 27 años dependía en gran parte de las decisiones que yo tomaba cada mañana. No dije nada. Dejé que terminara su frase y miré a mi hermano Javier, que sonreía como si aquello fuera una broma familiar. Mi padre, Antonio, tenía esa costumbre desde que yo era joven. Para él, una profesión solo valía si podía explicarla en una mesa sin tener que pensar demasiado. Mi trabajo, según él, era mover papeles desde un despacho. Lo que no sabía era que llevaba casi 9 años construyendo una empresa que había empezado con 2 empleados y que ahora gestionaba contratos de transporte y almacenes para compañías de toda España. Tampoco sabía que, 3 años antes, yo había comprado discretamente una participación mayoritaria en Iberia Norte Logística, la misma compañía donde él y mis 2 hermanos trabajaban. Aquella compra había sido la consecuencia de años de trabajo, y muchas noches en las que llegaba a casa demasiado cansada para contarle a nadie lo que estaba haciendo. Había decidido mantenerlo en secreto porque conocía a mi familia. Si les hubiera dicho desde el principio que yo era una de las principales accionistas, mi padre habría dejado de verme como su hija, y habría empezado a verme como una oportunidad. Yo necesitaba saber si algún día podrían respetarme sin saber cuánto dinero tenía. Aquella noche, sin embargo, el secreto estaba a punto de terminar. Todo había empezado unas semanas antes, cuando mi padre me llamó para invitarme a una cena familiar en Madrid. Dijo que quería celebrar el ascenso de Javier y el nuevo puesto de mi hermano Sergio. Acepté porque mi madre insistió y porque llevaba meses intentando recuperar una relación normal con ellos. Llegué al restaurante unos minutos antes que los demás. Mi padre me saludó y luego miró mi abrigo sencillo. Siempre igual, dijo. Con lo que ganas podrías vestir un poco mejor. Sonreí y no respondí. Durante la cena hablaron de la empresa. Javier había conseguido un puesto de responsabilidad y Sergio acababa de pasar al departamento de compras. Mi padre estaba orgulloso. Mi madre preguntó por mi trabajo. Antes de que pudiera contestar, mi padre soltó una carcajada. ¿Trabajo? Ella todavía juega a ser empresaria. Algunas personas de la mesa rieron. Yo bebí un poco de agua. Entonces Javier cometió el error que cambió la noche. Papá, no seas tan duro. Al menos ella no depende de una empresa como nosotros. Mi padre negó con la cabeza. Nosotros tenemos puestos serios. Ella tiene una pequeña oficina y se cree importante. Mi madre bajó los ojos. Sergio siguió comiendo. Yo respiré despacio y decidí que no iba a defenderme. La sorpresa llegó pocos minutos después. El director general de Iberia Norte Logística, Daniel Rivas, entró en el salón privado acompañado por la directora financiera y 2 miembros del consejo. Yo no esperaba que estuvieran allí. Daniel me vio y me preguntó si quería revisar los documentos que había llevado. Mi padre dejó el vaso sobre la mesa. ¿Qué reunión?, preguntó. Daniel miró a todos y luego a mí. La reunión del consejo. La señora Valeria Morales es la presidenta del consejo y accionista mayoritaria. El silencio fue inmediato. Mi padre me miró como si acabara de escuchar mi nombre en otro idioma. Javier dejó de sonreír. Sergio se quedó inmóvil. Mi madre fue la única que dijo algo. Valeria, ¿tú eres la propietaria de la empresa donde trabajan ellos? Daniel respondió. Es una de las propietarias principales y tiene el control de las decisiones estratégicas. Mi padre no dijo nada durante varios segundos. Después se inclinó hacia mí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo miré y contesté con calma. Porque durante años me dijiste que mi trabajo no era serio. Quería saber cuánto tiempo tardarías en respetarme si no sabías quién era. Nadie volvió a tocar la comida. Pero lo que ocurrió después fue mucho más grave que una cena incómoda. A la mañana siguiente, Daniel me pidió que fuera a la oficina antes de las 8. Cuando llegué, encontré sobre mi mesa una carpeta que no había visto antes. Había facturas, órdenes de compra y correos relacionados con contratos gestionados por el área de Sergio. Pensé que era un error administrativo. Luego vi 3 firmas conocidas. Una era la de mi hermano, otra la de mi padre.
La tercera pertenecía a un proveedor que aparecía repetidamente en operaciones aprobadas durante los últimos 18 meses. Daniel cerró la puerta y me dijo: Valeria, creo que tu familia no solo te ha estado ocultando cosas. Creo que algunos de ellos han estado ocultándoselas a la empresa. Tomé la primera factura y empecé a leerla con cuidado. En ese momento entendí que la cena no había sido el verdadero comienzo de la historia. Solo había sido el momento en que todos dejaron de poder esconderse. Cuando Daniel cerró la puerta de mi despacho aquella mañana, dejé la carpeta sobre la mesa y le pedí que empezara desde el principio. No quería conclusiones ni sospechas. Quería fechas, cantidades y documentos. Había aprendido algo durante los años que llevaba dirigiendo negocios. Una acusación sin pruebas podía destruir una relación, pero también podía destruir una empresa si se tomaba una decisión equivocada. Daniel abrió su portátil y me mostró una tabla. En la primera columna aparecían los nombres de varios proveedores. En la segunda, las cantidades pagadas. En la tercera, las personas que habían aprobado cada operación. La mayoría estaban relacionadas con el departamento de compras de Sergio. Mira estas 5 empresas, me dijo. Todas fueron contratadas durante los últimos 18 meses. Todas facturan servicios diferentes, pero tienen algo en común. Señaló una dirección. Las 5 empresas utilizaban el mismo domicilio fiscal. Sentí que el estómago se me cerraba, pero no dije nada. Daniel continuó. Una de esas sociedades había recibido pagos por transporte urgente. Otra cobraba por almacenamiento temporal. Una tercera facturaba servicios de mantenimiento. Sobre el papel eran negocios independientes. Sin embargo, cuando el departamento financiero pidió documentación adicional, las respuestas empezaron a retrasarse. También habían aparecido facturas duplicadas y algunos servicios que nadie en los almacenes recordaba haber recibido. ¿Quién autorizaba esos pagos?, pregunté. Daniel me señaló una lista. Sergio aparecía en varios. Mi padre había firmado otros documentos porque, como jefe de operaciones, tenía autorización para validar determinados gastos. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? Daniel tardó unos segundos en responder. Todavía no lo sabemos exactamente. La revisión inicial apunta a varios cientos de miles de euros. Me quedé mirando la pantalla. No podía aceptar que aquello fuera cierto. No porque creyera que mi padre o mis hermanos fueran incapaces de hacer algo deshonesto. Lo que me costaba aceptar era que hubieran podido hacerlo mientras me miraban a los ojos cada semana y seguían diciéndome que yo era una mujer que no sabía construir nada importante. Le pedí a Daniel que no informara todavía a nadie de mi familia. Quiero una revisión independiente, dije. Y quiero que todo se haga siguiendo el procedimiento correcto. Daniel asintió. Esa misma tarde llamé a una abogada externa, Laura Méndez, que llevaba años asesorando a la empresa. Le entregué copias de los documentos y le expliqué mi relación con las personas implicadas. Laura fue muy clara. Si tu padre y tus hermanos están involucrados, tendrás que apartarte de cualquier decisión que pueda afectar directamente a sus puestos o responsabilidades. Si quieres que esto sea limpio, no puedes utilizar tu posición para castigarlos. Aquella frase me molestó un poco, aunque sabía que tenía razón. Yo había imaginado muchas veces cómo sería el día en que mi padre descubriera quién era yo. Nunca había pensado que tendría que demostrar que no iba a usar mi poder contra él. Durante los días siguientes, la investigación avanzó en silencio. Se revisaron contratos, correos, órdenes de compra y movimientos bancarios de los proveedores. Yo seguí trabajando como si nada hubiera ocurrido. Cuando veía a mi padre en la oficina, él evitaba hablar conmigo. Antes de descubrir mi posición, solía hacer comentarios sobre mi manera de dirigir. Ahora ni siquiera podía sostenerme la mirada durante más de unos segundos. Javier, en cambio, intentó acercarse. Una tarde apareció en mi despacho sin avisar. Cerró la puerta y se sentó frente a mí. «Tenemos que hablar como hermanos», dijo. Yo le señalé la silla. «Estoy escuchando». Se pasó la mano por la cara. «Papá está muy preocupado. Cree que vas a echarlo». Le respondí que no podía tomar ninguna decisión mientras la investigación estuviera abierta.
Javier respiró profundamente. Valeria, no todo es lo que parece. Aquella frase me hizo levantar la vista. Entonces dime qué parece mal y qué no. Él se quedó callado. Después dijo que algunas decisiones de compras se habían tomado bajo presión, que mi padre quería reducir costes y que Sergio había encontrado proveedores más flexibles. Le pregunté por qué las 5 empresas tenían la misma dirección. Javier miró hacia la ventana. No lo sé. No le creí, pero tampoco lo acusé. Cuando se marchó, llamé a Laura y le conté la conversación. Ella me recomendó guardar una copia de todo y no confrontar a nadie hasta tener un informe completo. 2 días después recibimos el primer resultado de la auditoría. 4 de las empresas compartían administrador. La persona que aparecía detrás de ellas no era Sergio. Tampoco era mi padre. Era alguien que yo conocía desde hacía años. Álvaro, el cuñado de mi padre y esposo de mi tía Carmen. Me quedé mirando su nombre durante varios segundos. Eso cambiaba todo. Mi primera reacción fue pensar que mis hermanos podían haber sido utilizados. Pero entonces Laura me mostró algo más. Había correos en los que Sergio recomendaba personalmente contratar a esas empresas. En varios mensajes aparecía copiado mi padre. No eran pruebas suficientes para demostrar que ambos conocían toda la estructura, pero sí demostraban que habían participado en decisiones que ahora estaban bajo revisión. Aquella noche fui a casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta. Mi padre estaba sentado en el salón con la televisión apagada. Al verme, se levantó. ¿Has venido a despedirme?, preguntó. Negué con la cabeza. He venido porque necesito saber la verdad. Él apretó los labios. ¿Qué verdad? Le mostré una copia de una factura. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Quién te dio eso? No importa. Lo que importa es que lleva tu firma. Mi padre se sentó otra vez. Durante unos segundos no habló. Después dijo algo que no esperaba escuchar. Yo firmé porque confiaba en tus hermanos. Le pregunté si había recibido dinero de algún proveedor. Se levantó de golpe, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle. Nunca acepté dinero, dijo. Pero sabía que algunas cosas no estaban bien. Esa fue la primera vez que mi padre reconoció algo que podía cambiarlo todo. Antes de que pudiera preguntarle más, sacó un sobre del cajón del mueble y lo puso delante de mí. Hay algo que necesitas ver. Lo guardé porque tenía miedo de lo que pasaría si alguien descubría que lo sabía. Abrí el sobre. Dentro había una copia de un documento firmado casi un año antes. Lo leí 2 veces. Después levanté la vista hacia mi padre. El documento no hablaba de proveedores ni de facturas. Hablaba de una operación relacionada con las acciones de la empresa y llevaba mi nombre. Mi padre me miró y dijo en voz baja: «Creo que alguien intentó utilizar tu propia firma para quitarte el control de la compañía». El documento que mi padre había sacado del cajón no era una simple autorización como yo había pensado al principio. Era una copia de un acuerdo de representación accionarial que supuestamente me permitía delegar durante 5 años una parte de mis derechos de voto en otra persona. En la última página aparecía una firma que se parecía a la mía. Durante varios segundos no pude apartar los ojos de ella. Yo sabía perfectamente cómo firmaba. Había firmado contratos, escrituras y documentos bancarios cientos de veces. Aquella firma tenía mis mismas iniciales y una forma parecida de terminar la última letra, pero había algo extraño en ella. «Esto no lo he firmado yo», dije. Mi padre permaneció de pie junto a la ventana. «Lo sé». Lo miré con incredulidad. «¿Y cuánto tiempo llevas sabiendo que existía?» Bajó la cabeza. «Unos meses». Aquella respuesta me dolió más que el documento. Había tenido meses para hablar conmigo y había elegido guardar silencio. Le pregunté de dónde había salido la copia. Me explicó que Sergio se la había enseñado cuando discutieron sobre una operación de la empresa. Según Sergio, yo había autorizado determinados cambios en la estructura accionarial, y él solo estaba siguiendo instrucciones. Mi padre había sospechado que algo no cuadraba, pero no había querido enfrentarse a sus hijos ni a la dirección. «Pensé que lo solucionaríamos entre nosotros», dijo. «Siempre piensas que las cosas se solucionan solas
Cuando prefieres no mirar, respondí. No levanté la voz. Recogí el documento y me fui. En el coche llamé a Laura. Le envié fotografías de cada página y le pedí que comprobara inmediatamente si existía algún documento original registrado. A la mañana siguiente me confirmó que el acuerdo no aparecía en los registros internos de la empresa. Eso significaba que alguien había intentado crear una apariencia de autorización que no existía. Pero todavía no sabíamos para qué. La respuesta llegó esa misma semana. El equipo financiero encontró una negociación que se había iniciado 6 meses antes con un fondo de inversión extranjero interesado en comprar una parte de Iberia Norte Logística. El problema era que la propuesta suponía que el vendedor podía demostrar que tenía control suficiente sobre las acciones. El documento falso habría permitido presentar a otra persona como representante de mis derechos de voto. Si la operación hubiera avanzado, yo habría perdido capacidad para bloquear decisiones importantes. No era una venta directa de mis acciones, pero sí podía haber cambiado quién controlaba la empresa. Entonces entendí que los problemas de los proveedores podían estar relacionados con algo mucho más grande. Alguien no solo quería ganar dinero con contratos. Alguien podía estar preparando una operación para debilitar mi posición antes de intentar entrar en la compañía. Laura recomendó contratar a un perito especializado en análisis documental. Lo hicimos. Mientras esperaba el informe, decidí no cambiar ningún procedimiento de la empresa de forma brusca. Si alguien estaba observando mis movimientos, quería que creyera que yo todavía no entendía lo que estaba ocurriendo. La parte más difícil fue mantener la normalidad con mi familia. Mi padre dejó de hacer comentarios sobre mi trabajo. Javier empezó a llamarme casi todos los días, aunque yo no siempre contestaba. Sergio desapareció de la oficina durante una semana alegando que necesitaba unos días por motivos personales. Álvaro, el cuñado de mi padre, fue el único que me llamó directamente. «He oído que estás revisando algunas cuentas», dijo. Le pregunté cómo lo sabía. Se quedó en silencio. En una empresa todos terminan enterándose de las cosas. Le respondí que la revisión era confidencial. Entonces quizá deberías revisar quién te cuenta lo que ocurre dentro de tu propia familia, añadió. Aquella frase me dejó pensando. No parecía una amenaza, parecía una advertencia. 2 días después recibí el informe del perito. La firma no podía atribuirse a mí con seguridad. Había diferencias en la presión, en el movimiento de la mano y en la velocidad de ejecución. El documento no era auténtico. Sin embargo, el perito encontró algo más interesante. La firma había sido trazada intentando imitar un documento mío que había sido utilizado como referencia. Cuando le pregunté de dónde podía haber salido, señaló un contrato antiguo que estaba archivado en una carpeta a la que solo unas pocas personas tenían acceso. Una de esas personas era Sergio. La otra era mi padre. Aquella información no demostraba quién había falsificado el documento, pero reducía considerablemente el número de posibilidades. Decidí que era hora de hablar con Sergio. Lo cité en una cafetería lejos de la oficina. Llegó 10 minutos tarde y parecía agotado. Dejé la carpeta sobre la mesa. «Necesito que me expliques esto». La abrió. Al ver la copia cambió de expresión. «Yo no hice eso». Le pregunté si conocía el acuerdo. Dijo que sí. Le pregunté quién se lo había entregado. No respondió. «Sergio, si estás intentando proteger a alguien, tienes que entender que puedes terminar cargando con algo que no hiciste». Miró hacia la calle y finalmente dijo: «Álvaro me pidió que buscara documentos de tus acciones». Sentí que la conversación acababa de cambiar. «¿Para qué?». Sergio negó con la cabeza. Me dijo que era una operación que beneficiaría a la familia, que papá estaba de acuerdo. Le pregunté si mi padre había dado su consentimiento. «Eso fue lo que me dijeron». «¿Quiénes?». Sergio apretó los dedos alrededor de la taza. «Álvaro y Javier». No dije nada. Mi hermano acababa de pronunciar el nombre de la persona que más había insistido en que yo era una fracasada por trabajar de manera independiente. Pero había algo que no encajaba. Javier me había advertido que no todo era lo que parecía. Quizá estaba intentando protegerse. Quizá estaba mintiendo.
O quizá la persona que parecía estar detrás de todo no era quien yo pensaba. Le pedí a Sergio que me contara todo lo que recordara. Entonces sacó su teléfono y me mostró una conversación antigua. Había mensajes de Javier, Álvaro y mi padre. En uno de ellos, Javier decía: "Si Valeria descubre lo que estamos preparando, nos quedamos sin nada". Leí esa frase 2 veces. Sergio levantó la mirada y dijo: Yo tampoco sabía que hablaban de quitarte el control. Pensé que solo querían vender una parte. Cerré la carpeta. Ya no podía tratar aquello como un problema administrativo. Era una cuestión familiar, empresarial y legal. Pero antes de tomar cualquier medida necesitaba saber qué significaba exactamente aquel mensaje. Porque si Javier había participado conscientemente, mi hermano no solo había estado ocultándome la verdad, había estado ayudando a construir una salida para todos ellos a costa de mi vida. Durante los 2 días siguientes no volví a hablar con Javier. Tampoco le conté a mi madre lo que había descubierto. Necesitaba separar lo que sabía de lo que todavía sospechaba. El mensaje que había visto en el teléfono de Sergio era importante, pero por sí solo no demostraba toda la historia. Laura me recordó que una investigación seria no podía construirse sobre conversaciones aisladas. Necesitamos saber qué querían hacer, quién preparó los documentos y quién iba a beneficiarse, me dijo. Seguí su consejo. Pedí una revisión completa de los movimientos relacionados con la posible entrada del fondo de inversión, y al mismo tiempo solicité al Consejo que contratara una firma externa para investigar los contratos de proveedores. Yo no quería que nadie pudiera decir después que había utilizado mi posición para destruir a mi familia. Si iban a enfrentarse a consecuencias, quería que fueran consecuencia de sus propias decisiones. Mientras esperaba, llamé a Javier y le pedí que nos viéramos en mi oficina. Llegó después del mediodía. Cerró la puerta y se quedó de pie. ¿Ya sabes todo?, preguntó. Todavía no. Por eso estás aquí. Le enseñé una copia del mensaje. Javier la miró durante unos segundos. No intentó negarlo. Sí, lo escribí yo. Sentí que la habitación se hacía pequeña. ¿Qué estabais preparando? Javier se sentó. Me explicó que Álvaro había contactado con él meses antes para hablar de una posible operación con un grupo de inversión. Según Álvaro, algunos accionistas querían vender parte de la compañía, y él podía conseguir una valoración muy favorable. Javier creyó que si participaba, recibiría una cantidad suficiente para comprar una vivienda y dejar de depender del salario de la empresa. Sergio también había aceptado colaborar porque estaba endeudado después de varias malas decisiones personales. Mi padre, según Javier, sabía que existía la operación, pero no conocía todos los detalles. ¿Y tú sabías que querían usar un documento falso con mi firma?, pregunté. Javier bajó la mirada. No al principio. ¿Cuándo lo supiste? No contestó inmediatamente. Cuando ya era demasiado tarde. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana. No quería gritar. No quería darle el placer de verme perder el control. Javier, sabías que estaban intentando quitarme poder dentro de mi propia empresa y decidiste callarte. Pensé que podía arreglarlo. Me giré hacia él. ¿Cómo? Hablando con Álvaro. Quería que la operación se hiciera sin perjudicarte. Solté una pequeña risa, pero no tenía nada de divertida. Sin perjudicarme, querían usar una firma falsa para controlar mis votos. Javier se cubrió la cara con las manos. Lo sé. Entonces me contó algo que no esperaba. Álvaro no había iniciado el plan por dinero solamente. Había descubierto que el fondo de inversión estaba dispuesto a pagar una cantidad mucho mayor si podía entrar en la empresa con una posición de control. Para conseguirlo necesitaba que alguien pudiera demostrar que tenía autoridad sobre mis acciones. El documento falso era parte de esa estrategia. Los contratos con proveedores, sin embargo, tenían otra función. Algunas de las empresas vinculadas a Álvaro estaban generando beneficios que luego se utilizarían para financiar la operación y repartir dinero entre quienes participaran. ¿Quiénes iban a recibirlo?, pregunté. Javier cerró los ojos. Álvaro, Sergio y yo. Esperé unos segundos. ¿Papá?
Javier negó con la cabeza. No estaba incluido en el reparto. Aquello explicaba una parte, pero no todo. Entonces, ¿por qué papá sabía algo? Javier me respondió que Álvaro le había dicho a mi padre que la empresa estaba a punto de perder valor y que la mejor solución era vender parte de las acciones. Mi padre, acostumbrado a pensar que yo era una hija que había tenido suerte con un negocio pequeño, había creído que la operación era necesaria para salvar la compañía. No sabía que yo tenía el control ni que la empresa era mucho más sólida de lo que él imaginaba. Aquello no lo justificaba, pero explicaba por qué había guardado silencio. Mi padre había tomado decisiones basándose en información que otros habían manipulado. Aún así, había firmado documentos sin hacer preguntas suficientes. Cuando Javier se marchó, llamé a Laura. Le conté todo. Ella me pidió que no contactara todavía con Álvaro. Si sabe que Javier ha hablado, puede destruir pruebas. Esa misma tarde activamos el procedimiento interno para conservar correos, documentos y registros de acceso. También informamos de manera confidencial al comité de auditoría. El Consejo decidió suspender temporalmente a Sergio de sus funciones mientras terminaba la revisión. Mi padre fue apartado de las autorizaciones relacionadas con proveedores, pero no despedido. Yo insistí en que no se tomara ninguna medida definitiva hasta conocer los hechos. Aquella decisión provocó una reacción inesperada. Mi padre apareció en mi despacho al día siguiente. Cerró la puerta y dejó una carpeta sobre mi mesa. «Ya no quiero proteger a nadie», dijo. Abrí la carpeta. Y dentro había documentos que nunca había visto. Eran correos impresos, notas de reuniones y una copia de una transferencia bancaria. Mi padre señaló una fecha. Esto ocurrió 3 semanas antes de la cena. Miré la cantidad transferida y luego el nombre de la cuenta receptora. No pertenecía a ninguna empresa de Álvaro. Pertenecía a una sociedad que yo conocía muy bien, porque había aparecido en uno de los contratos investigados. ¿Quién autorizó esto?, pregunté. Mi padre respiró profundamente. Yo. Levanté la mirada. ¿Por qué? Se sentó frente a mí y me explicó que Álvaro le había pedido un pago extraordinario para cubrir una supuesta penalización de un proveedor. Mi padre lo había autorizado porque Javier le aseguró que la operación era legítima. Pero después había recibido un correo anónimo que le advertía de que el dinero no correspondía a ninguna penalización. Por eso había empezado a guardar copias de los documentos. ¿Por qué no acudiste a la dirección?, le pregunté. Mi padre tardó en responder. Porque tenía miedo de que descubrieran que había firmado cosas que no entendía. Entonces comprendí que mi padre no era el cerebro de aquella operación, pero tampoco era una víctima inocente. Había preferido confiar en sus hijos antes que revisar lo que firmaba, y había permitido que su miedo protegiera a quienes estaban poniendo en peligro mi empresa. Le dije que tendría que contar todo oficialmente. «Lo haré», respondió, «aunque eso signifique perder mi trabajo». Por primera vez desde que había comenzado aquella historia, vi a mi padre aceptar una consecuencia sin buscar una excusa. Sin embargo, todavía quedaba una pieza que no entendía. Si Álvaro estaba detrás de los contratos y del documento falso, ¿quién había conseguido la copia exacta de mi firma y quién había contactado realmente con el fondo de inversión? Esa respuesta apareció aquella noche en un correo que llegó a mi cuenta profesional. El remitente era una persona que yo no conocía. Solo había una frase. «Antes de acusar a tu familia, revisa quién compró las acciones que te permitieron controlar la empresa». Abrí el archivo adjunto y sentí que se me helaban las manos. El documento mostraba el origen de la primera gran inversión que había hecho años atrás. Y el nombre que aparecía detrás de aquella operación podía cambiar por completo lo que yo creía saber sobre mi propio éxito. Abrí el archivo adjunto 3 veces antes de atreverme a leerlo completo. Era un informe bancario relacionado con la primera inversión importante que había recibido mi empresa años atrás. Hasta aquel momento yo había creído que todo el dinero provenía de un pequeño grupo de inversores privados que había conocido cuando mi negocio todavía era apenas una oficina con 2 empleados. Había trabajado durante meses para convencerlos de que mi modelo podía funcionar. Había presentado contratos, previsiones y planes de expansión.
Siempre había pensado que aquella inversión había sido el resultado de mi propio esfuerzo y de la confianza que esas personas habían depositado en mí. Pero el documento mostraba que una parte del capital había llegado desde una sociedad llamada Marea Capital. No reconocía el nombre. La transferencia había sido hecha a través de otra empresa, algo habitual en operaciones de inversión, pero el informe incluía los beneficiarios finales. Leí el nombre y me quedé inmóvil. Era el de mi padre. No entendía cómo podía ser posible. Mi padre nunca me había dado dinero para mi empresa. Durante años había repetido que mi proyecto era una pérdida de tiempo. Recordé incluso una conversación de hacía 10 años, cuando le conté que quería dejar mi empleo para crear mi propia empresa. Él me respondió que algún día volvería a pedirle dinero para pagar el alquiler. Yo no le pedí nada. Conseguí un pequeño préstamo, vendí algunas cosas y trabajé durante meses sin cobrarme un sueldo fijo. Entonces, ¿por qué aparecía su nombre en el origen de aquella inversión? Llamé a Laura inmediatamente. Le envié el documento y le pedí que lo revisara. Su respuesta fue prudente. No saques conclusiones todavía. Puede haber una estructura de inversión que no conozcamos. A la mañana siguiente nos reunimos con un especialista financiero que había participado en aquella operación. Después de revisar los documentos, nos explicó que mi padre había invertido una cantidad considerable en Marea Capital pocos meses antes de que esa sociedad participara en mi empresa. No había comprado acciones directamente a mi nombre. Había utilizado una estructura que mantenía su identidad fuera de los documentos que yo había recibido. ¿Por qué haría eso?, pregunté. El especialista no podía saberlo, pero había un detalle todavía más extraño. Mi padre no había recibido beneficios directos de aquella inversión durante los primeros años. El dinero se había mantenido dentro de la estructura hasta que mi empresa comenzó a crecer. Entonces, parte de los rendimientos había sido reinvertida en otras operaciones. Aquello significaba que, de alguna manera, mi padre había apostado por mi éxito mientras seguía diciéndome que yo no tenía futuro. Esa contradicción me obligó a llamarlo. Le pedí que viniera a verme. Llegó esa tarde con el rostro serio. Le mostré el documento. No fingió sorpresa. Sabía que algún día lo descubrirías, dijo. Sentí que aquella frase me dolía más que el propio documento. ¿Por qué lo hiciste? Mi padre se sentó frente a mí. Durante un largo rato no habló. Después explicó que cuando yo había decidido crear mi empresa, él había investigado en secreto el proyecto. No confiaba en mí, pero sí había visto que tenía una capacidad para organizar equipos y negociar contratos que yo misma todavía no valoraba. Le había pedido ayuda a un antiguo conocido que trabajaba en inversiones y había creado una estructura para aportar dinero sin que yo supiera que venía de él. Quería que tuvieras una oportunidad, pero no quería que pensaras que te estaba manteniendo, dijo. Lo miré sin responder. ¿Y después?, pregunté. Después tu empresa empezó a funcionar y me sentí orgulloso. Entonces, ¿por qué seguiste diciéndome que mi trabajo era una tontería? Mi padre bajó la mirada. Porque no sabía cómo decirte que me había equivocado. Aquella explicación no borraba los años de comentarios, pero añadía una parte de la historia que yo desconocía. Sin embargo, todavía había algo que no encajaba. Le pregunté si Álvaro conocía aquella inversión. Mi padre respondió que sí. Fue él quien me ayudó a organizarla. En ese instante comprendí que Álvaro llevaba años conociendo una información que yo nunca había tenido. Sabía que mi padre había invertido en mi empresa. Sabía que yo tenía una participación importante. Y probablemente sabía que, si conseguía convencer a mi familia de que yo necesitaba vender parte de la compañía, podía utilizar esa información para manipularlos. Le pregunté a mi padre si alguna vez había hablado con Álvaro sobre mis acciones. Sí, respondió. Muchas veces. Entonces le pregunté algo más difícil. ¿Le dijiste que querías que me quitaran el control? Mi padre levantó la cabeza. No. Su respuesta fue inmediata. Nunca. Me explicó que Álvaro le había asegurado que la empresa necesitaba capital para expandirse y que una venta parcial podía beneficiar a todos. Mi padre había aceptado escuchar. Eso había sido suficiente para que Álvaro empezara a mover las piezas.
La investigación tomó un nuevo rumbo. Laura solicitó información sobre las comunicaciones entre Álvaro y el fondo de inversión. Descubrimos que él había presentado la operación como una oportunidad para adquirir una participación relevante en una empresa cuyo accionista principal estaba dispuesto a negociar. El problema era que esa afirmación era falsa. Yo nunca había autorizado la venta. El fondo de inversión, sin embargo, no parecía saberlo. Cuando Laura contactó con sus representantes, ellos entregaron voluntariamente los documentos que habían recibido de Álvaro. Entre ellos estaba el acuerdo con mi firma falsa. También había una presentación en la que se mencionaba que existía una supuesta división familiar respecto al control de la empresa. Aquello me permitió entender la estrategia. Álvaro había utilizado los conflictos familiares para crear una historia que parecía creíble desde fuera. Mi padre pensaba que yo necesitaba ayuda para mantener la empresa. Javier creía que podía ganar dinero con una venta. Sergio quería salir de sus problemas económicos. Y Álvaro sabía exactamente qué decirle a cada uno. Pero todavía faltaba saber quién había elaborado el documento falso. La firma pericial ya había descartado que fuera auténtica, pero no podía identificar al autor. Entonces encontramos algo inesperado. La versión digital del archivo había sido creada desde un ordenador de la empresa durante una tarde en la que Javier estaba de vacaciones. El acceso correspondía a un usuario de administración que pertenecía a una persona que nadie había mencionado durante la investigación. Era Marta, la asistente personal de mi padre. Cuando la llamé, llegó a mi despacho con los ojos rojos. Cerró la puerta y dejó su bolso en el suelo. «Sé por qué me has llamado», dijo. Le pregunté si había creado el documento. Marta negó con la cabeza. «Yo no lo falsifiqué, pero fui yo quien escaneó el contrato original que utilizaron para copiar tu firma». Le pregunté quién se lo había pedido. Ella sacó su teléfono y me enseñó un mensaje. El remitente era Javier. Me dijo que era para una revisión interna, explicó. Yo no sabía para qué lo querían. Antes de marcharse, Marta me dijo algo que cambió mi decisión. Hay otra cosa que nunca le conté a nadie. El día que escaneé ese contrato, Álvaro estaba en el despacho de tu padre. Y cuando salí, escuché a Javier decirle que todavía podían detener la operación. Cerré los ojos unos segundos. Ya no necesitaba imaginar una venganza. Tenía delante suficientes pruebas para dejar que el procedimiento siguiera su curso. Pero también sabía que, si presentaba todo públicamente ante el Consejo, mi padre y mis hermanos tendrían que responder por sus decisiones. Y esa vez yo no podría protegerlos, aunque una parte de mí todavía quisiera hacerlo. La mañana en que decidí presentar el informe completo ante el Consejo, llegué a la oficina antes de que encendieran todas las luces del edificio. Llevaba una carpeta con los resultados de la auditoría, el análisis financiero, el informe pericial sobre la firma, las comunicaciones con el fondo de inversión y las declaraciones de las personas que habían colaborado con la investigación. Durante unos minutos me quedé sola frente a la ventana de mi despacho. Desde allí podía ver los camiones entrando y saliendo del centro logístico. Aquella empresa había crecido conmigo. Había empezado cuando todavía tenía 30 y tantos años, y no sabía si podría pagar el siguiente mes de alquiler. Había aprendido a negociar contratos, contratar personal, despedir cuando era necesario y admitir mis propios errores. Nunca había imaginado que algún día tendría que sentarme frente a mi familia para explicar por qué sus decisiones podían afectar a cientos de empleados. A las 9 comenzó la reunión extraordinaria. Mi padre llegó acompañado de su abogado. Javier apareció solo. Sergio no asistió personalmente, porque su abogado comunicó que prefería responder por escrito mientras continuaba la investigación. Álvaro tampoco estaba presente. Había recibido la convocatoria, pero envió una carta diciendo que consideraba injustas las acusaciones. Laura explicó al Consejo que la reunión no tenía como objetivo dictar condenas, sino revisar hechos y decidir qué medidas debía tomar la empresa. Yo permanecí en silencio durante la primera parte. Había pedido expresamente no dirigir la investigación ni votar sobre las decisiones relacionadas con mis familiares. Cuando llegó el momento de presentar las pruebas, Daniel comenzó con los contratos. Explicó cómo 5 proveedores compartían vínculos societarios y cómo determinados pagos no correspondían a servicios comprobados. Después mostró los correos que relacionaban a Sergio con las contrataciones. Mi hermano había autorizado varias operaciones.
Su abogado intentó explicar que Sergio había confiado en la información que recibía de otros departamentos. La respuesta del auditor fue sencilla. Había documentos en los que Sergio había recibido advertencias sobre irregularidades, y aún así había aprobado algunos pagos. El ambiente cambió cuando apareció el nombre de Javier. El consejo vio los mensajes en los que él hablaba con Álvaro sobre la posibilidad de una operación de venta. Javier no intentó negar la conversación. Dijo que había cometido un error de juicio y que nunca había pensado que el documento utilizado para representar mis acciones fuera falso. Entonces Laura mostró el informe pericial. La firma no era auténtica. Después presentó los registros informáticos que demostraban que Javier había solicitado a Marta el escaneo de un documento que posteriormente fue utilizado para crear la falsificación. Javier miró a mi padre. Mi padre no respondió. Yo tampoco. La siguiente parte fue todavía más difícil. Laura presentó los documentos entregados por el fondo de inversión. Allí aparecía la propuesta de compra que Álvaro había presentado como si yo estuviera dispuesta a negociar. El fondo había actuado basándose en la información que recibió y, según sus representantes, no tenía conocimiento de que la autorización era falsa. Eso significaba que no había razones para tratar al fondo como parte del fraude. De hecho, sus abogados habían cooperado desde el primer momento cuando descubrieron las irregularidades. Finalmente llegó el turno de mi padre. Laura explicó que había autorizado un pago relacionado con uno de los proveedores investigados y que había recibido advertencias posteriores sobre esa operación. También dejó claro que no había pruebas de que hubiera recibido dinero ni de que hubiera participado en la falsificación de mi firma. Mi padre escuchó todo con las manos juntas sobre la mesa. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, se levantó lentamente. No tengo una buena explicación, dijo. Firmé cosas que no entendía. Confié en personas que no debía y durante demasiado tiempo tuve miedo de admitir que había cometido errores. Miró hacia mí. Y también pasé años diciéndole a mi hija que su trabajo no valía nada, mientras secretamente me beneficiaba del éxito que ella había construido. Nadie dijo nada. Yo sentí que por primera vez mi padre estaba hablando sin intentar quedar bien. Después Javier pidió la palabra. Admitió que había aceptado participar en la posible venta porque quería obtener dinero y pensaba que podía mejorar su situación. Reconoció que había pedido a Marta el documento y que había hablado con Álvaro sobre mis acciones. Negó haber creado la falsificación, pero aceptó que había hecho posible que otros la utilizaran. Sergio envió una declaración en la que admitía haber aprobado contratos que no revisó correctamente y haber ocultado algunas advertencias internas por miedo a perder su puesto. La parte más difícil fue escuchar que los tres habían tomado decisiones distintas por motivos diferentes, pero todas habían terminado afectándome a mí y a la empresa. No había un único villano. Había una cadena de pequeñas decisiones egoístas, silencios y omisiones que juntas habían creado un problema enorme. El consejo tomó varias decisiones. Sergio fue despedido después del procedimiento correspondiente. Javier presentó su renuncia antes de que se resolviera su situación laboral. Mi padre fue suspendido temporalmente mientras se completaba la revisión de sus actuaciones y posteriormente aceptó un puesto administrativo sin autoridad financiera hasta su jubilación. Álvaro quedó fuera de cualquier relación comercial con la empresa y la compañía presentó la documentación pertinente ante las autoridades para que determinaran si existía responsabilidad legal. Yo no voté ninguna de esas decisiones. Quería que quedara claro que no había utilizado mi posición para vengarme. Cuando terminó la reunión, Javier me esperó en el pasillo. ¿Estás satisfecha?, me preguntó. Lo miré. No quería que perdierais vuestros trabajos. Quería que dejáramos de fingir que nada había pasado. Javier bajó la cabeza. ¿Todavía somos hermanos? La pregunta me sorprendió. Durante unos segundos no supe qué responder. Ser hermanos no significa que pueda olvidar lo que hiciste, le dije. Pero tampoco significa que tenga que odiarte. Se marchó sin decir nada más. Mi padre fue el último en salir. Antes de llegar a la puerta se detuvo. Nunca te pedí perdón por cómo te traté, dijo. Lo miré en silencio. No quiero que me perdones hoy, continuó. Solo quería decírtelo. Esa noche pensé que la historia había terminado. Habíamos descubierto la verdad,
La empresa había tomado medidas y cada persona tendría que asumir las consecuencias de sus decisiones. Pero al día siguiente recibí una llamada de Laura. Me dijo que la Fiscalía había solicitado documentación adicional relacionada con la operación de los proveedores y que una de las personas involucradas había decidido declarar voluntariamente. Pregunté quién era. Laura hizo una pausa. Álvaro. Luego añadió algo que me hizo entender que todavía quedaba una última pieza por descubrir. Dice que quiere explicar por qué comenzó todo, y asegura que tu padre te ocultó una información durante más de 10 años. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Pensé que ya conocía todos los secretos de mi familia. Pero aparentemente todavía quedaba uno. Y esta vez podía afectar no solo a mi empresa, sino a la razón por la que mi padre había invertido en mí desde el principio. Álvaro declaró 2 semanas después, acompañado por su abogado. Yo no estuve presente en la primera entrevista. Laura me explicó que era mejor así. No quería que mi presencia pudiera interpretarse como presión, ni quería escuchar palabras que pudieran alterar mi decisión de mantener el proceso dentro de los límites legales. Cuando terminó la declaración, Laura me llamó. «Hay una cosa que debes saber», dijo. «Álvaro afirma que tu padre nunca pensó que fueras una fracasada. Dice que llevaba años admirando lo que hacías, pero que tenía miedo de perder autoridad dentro de la familia». Me quedé en silencio. Después pregunté por qué eso era importante. Laura me explicó que Álvaro había utilizado precisamente esa inseguridad de mi padre para convencerlo de que yo terminaría vendiendo la empresa o tomando decisiones impulsivas. Según Álvaro, él había empezado a preparar la operación cuando descubrió que mi empresa había crecido mucho más de lo que mi familia imaginaba. Pensó que podía aprovechar las diferencias entre nosotros para conseguir una posición dentro de Iberia Norte Logística. No había una gran conspiración desde el principio. Había comenzado con una conversación, luego otra, después un contrato que parecía conveniente y finalmente una cadena de decisiones que nadie se atrevió a detener. Eso fue lo que más me sorprendió. Durante años había imaginado que la gente que me había hecho daño tenía un plan claro. La realidad era menos ordenada, y por eso mismo, más difícil de aceptar. Cada uno había tenido una razón. Álvaro quería dinero y poder. Javier quería resolver sus problemas económicos. Sergio quería mantener su posición. Mi padre quería evitar reconocer que no entendía algunas decisiones empresariales y al mismo tiempo conservar el papel de hombre que sabía que era mejor para sus hijos. Yo había querido demostrar que podía triunfar sin su aprobación. Todos habíamos construido algo alrededor de nuestros propios miedos. La investigación terminó meses después. Las autoridades determinaron las responsabilidades correspondientes a cada persona a partir de las pruebas disponibles. La empresa recuperó parte del dinero perdido mediante acuerdos legales y reclamaciones contra los proveedores relacionados con las operaciones irregulares. La operación con el fondo de inversión fue cancelada y nunca se produjo ninguna transferencia de mis acciones. El documento falso quedó incorporado al expediente de la investigación. Álvaro tuvo que responder por sus actuaciones y dejó de formar parte de cualquier negocio relacionado con mi familia. Javier consiguió trabajo en otra empresa después de varios meses, pero ya no tenía la posición que había esperado conseguir. Sergio tuvo que empezar de nuevo profesionalmente. Durante un tiempo no quiso hablar conmigo. Después me escribió una carta. No me pidió dinero ni trabajo. Solo reconoció que había elegido su comodidad antes que la verdad. La guardé, aunque no respondí inmediatamente. Mi padre se jubiló unos meses después. Antes de irse, vació su despacho y me entregó una caja con algunos documentos antiguos. Entre ellos estaba una fotografía de mi primera oficina. Yo ni siquiera sabía que la tenía. En la parte de atrás había una frase escrita con su letra. No sé si funcionará, pero ella sí sabe trabajar. Leí aquella frase varias veces. Entonces comprendí que mi padre había creído en mí mucho antes de aprender a demostrarlo. El problema era que durante años había confundido autoridad con cariño y orgullo con silencio. Le pregunté por qué nunca me había enseñado la fotografía. «Porque me avergonzaba», respondió. «Pensaba que si admitía que me equivoqué contigo, también tenía que admitir que me equivoqué con muchas otras cosas». No le dije que todo estaba perdonado. No lo estaba. Pero sí le dije que podíamos empezar una relación distinta si ambos dejábamos de fingir. Aceptó
Nuestra relación no volvió a ser como cuando yo era niña. Nunca recuperamos algunos años. Pero comenzó a ser más honesta. Mi madre también cambió. Durante mucho tiempo había permanecido callada cuando mi padre criticaba mi trabajo. Después de la investigación, me confesó que muchas veces había querido defenderme, pero que temía provocar discusiones. Le dije que el silencio también había tenido un precio. Ella lo entendió. Con el tiempo empezó a hablar más y a evitar ponerse siempre del lado de quien hacía más ruido. Javier tardó más en acercarse. Un año después de la reunión del consejo, apareció en mi oficina. No venía a pedirme nada. Me dijo que había aprendido a vivir con un salario normal, que estaba pagando sus deudas poco a poco, y que por primera vez en años sentía que no tenía que demostrar nada. Le pregunté si quería un café. Sonrió. Sí. Hablamos durante una hora. No solucionamos todo. No hacía falta. Algunas relaciones no se reconstruyen volviendo al pasado, sino aceptando que nunca volverán a ser iguales. Sergio también acabó hablando conmigo meses después. Reconoció que había permitido que el miedo a perder su trabajo justificara decisiones que nunca debió tomar. No lo reincorporé a la empresa. No porque quisiera castigarlo, sino porque entendí que perdonar a alguien no significa devolverle automáticamente la confianza que perdió. Yo también tuve que cambiar. Durante años había medido mi éxito con una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo reconocerá mi padre que tenía razón? Después de todo lo ocurrido, dejé de hacerme esa pregunta. Comprendí que había pasado demasiado tiempo intentando demostrar algo a personas que no sabían mirar mi trabajo sin compararlo con sus propias expectativas. La empresa siguió creciendo. Profesionalicé los controles internos, cambié los procedimientos de compras y establecí reglas más estrictas para los conflictos de interés. También decidí que ningún familiar volvería a ocupar un puesto de responsabilidad únicamente por ser familia. Si alguien quería trabajar conmigo, tendría que cumplir los mismos requisitos que cualquier otra persona. La última vez que cené con mi padre y mis hermanos fue en mi casa, no en un restaurante. No hubo discursos ni brindis exagerados. Mi padre simplemente levantó su vaso y dijo: «Esta vez quiero escuchar a Valeria hablar de su trabajo». Sonreí. Durante años había esperado escuchar algo parecido. Pero cuando llegó el momento, descubrí que ya no lo necesitaba. Hablé de la empresa, de los empleados, de los nuevos proyectos y de los errores que todavía cometíamos. Mi padre escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: «Ahora entiendo por qué estabas tan ocupada todos estos años». Yo respondí: «Yo también entiendo algunas cosas de ti. No nos abrazamos. No hacía falta». Al terminar la cena, salí al balcón y miré las luces de Madrid. Pensé en aquella noche en que mi padre me llamó fracasada delante de todos. Pensé en el documento falso, en las facturas, en el miedo de mi padre, en las decisiones de mis hermanos y en la tentación que había sentido de utilizar mi poder para hacerles pagar. No lo hice. Dejé que los hechos hablaran y que cada persona enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Eso fue lo que cambió mi vida. No fue el dinero. No fue el cargo. Ni siquiera fue descubrir que mi familia había estado equivocada sobre mí. Lo que cambió todo fue comprender que mi valor no dependía de que ellos finalmente lo reconocieran. Había construido mi empresa mucho antes de que mi padre supiera cuánto control tenía. Había sobrevivido a su desprecio, a las dudas y a la traición. Y cuando tuve poder suficiente para vengarme, elegí algo mucho más difícil: usarlo para proteger lo que había construido y dejar que la verdad hiciera el resto. Desde entonces, cuando alguien me pregunta cuál fue el momento más importante de mi carrera, no hablo de la primera inversión ni del día en que compré la mayoría de las acciones. Hablo de aquella noche en Madrid en la que mi padre dijo que yo no había conseguido nada importante, porque esa fue la noche en que dejé de intentar demostrarle que estaba equivocado, y por primera vez entendí que mi vida no necesitaba su aprobación para tener valor.